Les invitamos a buscar el texto que vamos a considerar. Es un solo verso. Aparece en Romanos 8:9. Usted permanezca sentado, pero con reverencia, escuchando la palabra. Le vamos a pedir, ¿verdad?, que a la medida que sea posible nos mantengamos quietos, escuchando y recibiendo el mensaje. Dice Romanos 8:9 de la manera siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Señor, esta es tu bendita palabra. Este es el mensaje que tú has puesto en mi corazón para tu pueblo y para mi propia vida. Permite que el mismo pueda encontrar terreno fértil en cada corazón. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar como la semana pasada. Vamos a estar proyectando algunas láminas y le vamos a estar llamando entonces la atención para que observen, ¿verdad?, y vean allí proyectados algunos elementos de lo que vamos a compartir. En esta mañana vamos a comenzar a estudiar lo que es la segunda parte del tema de este año. Vamos a enfocarnos en transformados por el Espíritu Santo. Y es que la labor del Espíritu Santo es precisamente transformarnos, hacer y provocar un cambio radical en nosotros. Y parte de lo que implica volver a esa senda antigua que nosotros definimos desde el inicio como estar en el buen camino, es reconocer que necesitamos vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu y ser transformados por el Espíritu Santo de Dios. Si en esta mañana tú evalúas tu vida y puedes reconocer que vives una vida en derrota, si cometes error tras error, si haces lo que sabes que es malo consistentemente y te sientes alejado o no conoces a Dios, posiblemente estás viviendo en la carne en vez de en el Espíritu. Y en esta mañana vamos a considerar un ejemplo de una vida transformada por el Espíritu Santo. Así que, Giovanni, el segundo cuadrito. Y vamos a considerar la vida del apóstol Pedro. A finales de los evangelios, encontramos a Pedro llorando amargamente porque había negado al Maestro 3 veces. Y a través de los evangelios conocemos a un Pedro impulsivo, de momentos de brillantez y de momentos de desaciertos. Y conocemos al Pedro que vivió cerca de Jesús, que le presenció caminar por encima del mar y que caminó con él, que pudo ser testigo de la transfiguración, pero que entonces al final de los evangelios lo vemos experimentar el momento más bajo, el momento más terrible de su vida, porque reconoce que le ha fallado al Maestro. Y yo pienso que por eso nos encanta Pedro, porque es que Pedro somos tú y yo. Tú y yo somos Pedro, donde en ocasiones estamos bien cerca del Maestro y en ocasiones resbalamos y nos sentimos, inclusive, como que no sabemos para dónde vamos. Pero qué bueno que los evangelios no culminan de esa manera, porque Dios nunca quiere culminar nuestra vida con la última palabra sea derrota. O sea, Dios siempre quiere que nuestra experiencia sea una de levantarnos, que si caemos podamos, como dice la palabra, 7 veces cae el justo, pero 7 veces Jehová lo levanta. Así que qué bueno que en la experiencia de esta vida de Pedro, vemos al final de los evangelios un hombre restaurado, un hombre que es objeto de la gracia de Dios. Y no solamente Dios le perdona, Dios le da una encomienda.
le da una comisión. Y es que Dios no nos quiere, ¿verdad? Sin trabajar, nos quiere siempre con la mano en el arado. Vamos al tercer cuadrito. Yo decía esta mañana que la experiencia de Pentecostés que vemos entonces en Hechos 2 y a partir del comienzo del libro de los Hechos, nos presenta otro Pedro. Y según Cristo marca la historia, y podemos decir antes de Cristo y después de Cristo, yo me atrevo a decir que la experiencia de Pentecostés marcó también al mundo. Y podemos hablar de antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Y en esta experiencia de Pentecostés, y a partir de ella, encontramos en la Escritura otro Pedro. Pedro investido del poder del Espíritu Santo. Un hombre que predica con autoridad, que predica con denuedo, que se coloca frente al sumo sacerdote sin temor, que se regocija por padecer en nombre de Cristo. Y sabes, hermano, para poder regocijarte por padecer, para poder regocijarte en medio de la prueba, tú tienes que estar transformado por el Espíritu Santo. Tú tienes que experimentar el gozo y la llenura del poder de Dios. Ahora, algo que yo quiero recalcar en esta mañana es que ese poder del Espíritu Santo es para nosotros hoy, es para la iglesia hoy. Y es el mandato que se nos da en Efesios 5:8, donde dice, sed llenos del Espíritu Santo. Ese poder está disponible para nosotros hoy. Está disponible para ti. Aún está disponible para ti como miembro de una iglesia bautista. Porque no es asunto de denominación, es asunto del poder de Dios en nuestra vida, la llenura, la transformación, el poder de Dios en medio de nuestro ser. Y yo decía en esta mañana, en el primer culto, que yo me gozo de ser bautista. Y yo me gozaba en la asamblea, en la diversidad, nos gozamos en el cacareo. Los que fueron a la asamblea saben de lo que hablamos, ¿verdad? En las cosas que se dan, en la dinámica, en esa diversidad. Pero ciertamente necesitamos vivir la vida transformados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos ser transformados? Vamos a la próxima laminilla. Y aquí vamos a entrar en algo teológico. Yo decía esta mañana en la introducción que este mensaje es bien didáctico. Queremos establecer la base, ¿verdad? Para que podamos entender de qué estamos hablando. Nosotros, al nacer, heredamos una naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Ese pecado original, nosotros lo heredamos. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús y Él nos perdonó y ese Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros, adoptamos, recibimos una nueva naturaleza y somos nueva creación. Somos perdonados por el Señor y entramos a novedad de vida. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Dice el mismo apóstol Pablo que el Espíritu Santo entonces es nuestro ayo. ¿Y qué significa eso? En el mundo de la antigüedad el ayo era un mentor, era un maestro que estaba encargado de guiar al niño y enseñarle y mantenerse a su lado para que pudiera alcanzar la madurez y llegar al momento de tomar decisiones propias. Pues el
Espíritu Santo es nuestro ayo. Es el que está ahí para ayudarnos, para guiarnos, para que no nos salgamos del camino, para que podamos mantenernos firmes sin importar los vientos que puedan azotar nuestra vida, para que aún en medio de vientos contrarios usted alabe y bendiga el nombre del Señor. Al convertirnos, el Espíritu Santo nos da poder para dejar de pecar. Y ese proceso es la santificación. Y lo que implica es que Dios nos declara como santos, nos separa, nos pone un sello. Hermanos, esos son conceptos teológicos profundos. Y es que Dios te mira a través del prisma de la sangre de Cristo y te ve como santo. Y mira y dice, ahí está Silquia, mi santita. Y ahí está Jeffrey, ese santito. ¿Verdad? Y no es que usted es perfecto, pero que Dios lo declara a usted santo. Y se da un proceso que conocemos en teología como que el ya, pero todavía no. Poquito, ¿verdad? Ya Dios me declaró, pero todavía estoy en el proceso de que se cumpla eso en medio de mi vida. Pablo lo presenta también de otra manera. Vamos al próximo cuadrito. Pablo presenta la lucha que hay del creyente entre dos realidades. La vieja criatura y la nueva criatura. Esta mañana los muchachos se rieron, no sé si fue con el viejito o con el bebé. Pero lo que queremos es ilustrar. Hay una vieja creación, una vieja criatura con malas mañas, ¿verdad? Con malos hábitos, con cosas del pasado. Pero el Espíritu Santo quiere llevarnos a ser nueva creación. Y a veces en medio de la batalla sacamos la vieja criatura a pasear, ¿verdad? Y como que ¿verdad? Patinamos, porque hay una lucha. Lo que estamos diciendo es que es un batallar, que no es fácil, que tenemos que anhelar las cosas espirituales. Y Pablo dice, mira, esa batalla, esa tensión, está ahí, porque hay conflicto. Ambas naturalezas quieren dominarnos, pero tenemos que decidir quién nos controla y quién prevalece en medio de nuestra vida. Vamos a continuar con esto. Próximo cuadrito. Pablo entonces va a utilizar, siguiendo esa ilustración de la vieja criatura y de la nueva creación, hablando del concepto de carne y de la lucha entre la carne y el espíritu. Para que podamos entender esto, tenemos que entender que aquí hay dos sentidos y que Pablo utiliza el término carne en dos sentidos. El primer sentido es de cuerpo físico, que es nuestra realidad. Cada uno de nosotros estamos en la carne, porque somos carne, porque tenemos un cuerpo, ¿verdad? Carnal. Pero también él habla de la carne, el sarx, que es el término original, como lo que somos sin Cristo y sin Dios. Así que nosotros los creyentes, escuche bien, estamos en la carne, pero no vivimos según la carne. ¿Entendió eso? No, como que no entendieron. Así que nosotros los creyentes estamos en la carne, pero no vivimos según la carne. Aleluya, un amén bien grande. ¿Okay? Así que ese concepto tenemos que tenerlo claro. Y eso se contrapone a otro concepto, que es el del espíritu, Ruach. El poder como un viento recio. Y es el Espíritu Santo el que nos capacita para vencer. Usted no puede tener una vida cristiana victoriosa separado del Espíritu Santo. Usted no puede enfrentar las dificultades
de la vida con sus propias fuerzas y esperar que todo va a marchar bien separado del Espíritu Santo de Dios. Así que Él establece que es necesaria esa experiencia y esa llenura del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cómo Pablo trabaja esto, explicándolo en 1 Corintios 2 y 3. Explicando él los 3 tipos de personas. Próxima laminita, Giovanni. Y Pablo dice, mira, hay 3 tipos de personas. En 1 Corintios 2:14 él dice, está el hombre natural. ¿Y cuál es el hombre natural? El que no conoce a Dios. Y a ese lo domina la carne, lo rige el diablo. Ese vive de espaldas a Dios. Ese es el que usted ve que lo cogieron haciendo 20 fechorías y lo llevan, ¿verdad? Y están los reporteros y usted lo ve que sale. Porque se cree que es un chiste, o sea, no entiende, no conoce, no se avergüenza, ¿ok? Vive controlado completamente por los deseos de la carne. La segunda persona que establece Pablo que existe, lo tiene ahí en 1 Corintios 2:15, usted lo puede leer luego. Y es el hombre espiritual. Y cuando hablamos de hombre, obviamente también mujer. Y es aquella persona que es guiada, controlada y que vive conforme al Espíritu Santo. Ese es el ser espiritual. El que todo lo filtra a través de la palabra. El que cuenta con Dios para todo. El que antes de tomar una decisión consulta al Señor y busca dirección de lo alto. Pero la tercer tipo de persona que aparece en 1 Corintios 3 del 1 al 3 es el cristiano carnal. Estos son los niños en Cristo, los que se enchisman por cualquier cosa, con actitudes de niños malcriados, con celos, envidia, contiendas. Y eso era, ¿verdad?, lo que había y abundaba en la iglesia de Corinto, dicho por el mismo Pablo. Así que él establece, mira, ¿dónde te ubicas? O eres un hombre natural, o eres una persona espiritual, o eres un cristiano carnal. ¿Y en cuál te ubicas tú? Cuando Pablo va trabajando este dilema, él mismo se evalúa. Y en Romanos 7 dice, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo, o sea, de esta carne de muerte? Y en medio de esa dinámica de Romanos 7, donde él está luchando con su naturaleza, él descubre que es la vida en el Espíritu la que nos permite trascender nuestra realidad y vivir agradando al Señor. Vamos a la próxima laminilla. ¿Qué sucede cuando la carne nos domina? Entonces vivimos en rebeldía. No podemos agradar al Señor. Hay hostilidad. Rechazamos las cosas espirituales. Ayunar. ¿Quién yo? Una vigilia. ¿Quién yo? Hay separación entre nosotros y Dios. Nos domina el diablo. Y nos mueve y nos dominan los deseos, los gustos y mi yo. Ahora, ¿cómo nosotros evidenciamos que somos o hemos sido transformados o que no hemos sido transformados? Vamos a ver en el próximo cuadrito. En ocasiones estamos y somos ignorantes del poder del Espíritu Santo. En parte porque no conocemos, pero quizás en otro nivel porque hemos escogido
no aceptar el control, la autoridad del Espíritu Santo de Dios en medio de nuestra vida. No le hemos entregado nuestra voluntad al Señor y persistimos en ser controlados por la carne. Así que para yo poder evidenciar y dar fruto de que verdaderamente he sido transformado por el Espíritu de Dios, tengo que decidir permitirle a Dios que me moldee y que obre en mi vida, porque Dios no nos obliga. Continuando en esta lucha y en esta disyuntiva, Pablo entonces nos va a hablar de los frutos del Espíritu y de los frutos de la carne. Vamos al próximo cuadrito. Y en Gálatas, él nos dice, mira la manera en que vamos a evidenciar al mundo cuál es nuestra condición, es por los frutos. Y bien dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Así que establece, mira, hay unas obras de la carne y hay un fruto del Espíritu. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etc. Esas son las obras de la carne. Pero entonces dice ahí mismo en Gálatas 5 del 22 en adelante que el fruto del Espíritu Santo, que cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu de Dios es el que nos controla, el fruto, lo que provoca en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y entonces respondemos a la realidad de nuestro mundo de otra manera. Entonces podemos enfrentar las situaciones respondiendo a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Ser transformado por el Espíritu Santo es, en el próximo cuadrito, más que una experiencia espiritual. Y yo decía esta mañana que a veces decimos, ay, qué bueno estuvo ese culto, mira cómo se pone la carne de gallina, mira qué bueno, qué rico, ¿verdad? Y eso es bueno, hermano, sentir ese gozo. Pero ser transformado por el Espíritu Santo de Dios es más que una experiencia espiritual. Es más de poder decir que vine al culto y oraron conmigo y caí al suelo y eso es bueno. Pero cuando te levantes, ¿qué queremos ver? ¿Qué fue lo que Dios hizo en medio de tu vida? Así que ser transformado por el Espíritu Santo es más aún que una experiencia espiritual. Es más que dones o manifestaciones que también son buenas y las aceptamos. Pero es más aún, es más profundo. Es algo que comienza en nuestro interior y que luego se refleja externamente. Es una vida santa, agradable a Dios. Es un fruto donde cada cual que nos conoce o que tropieza con nosotros puede sentir que hay algo diferente en medio de nuestra vida. Y es algo que no se logra con nuestras propias fuerzas. Y yo decía esta mañana que quizás este es el área que más trabajo nos da. Porque muchas veces pensamos que es asunto de nuestras propias fuerzas. Y algo que muchas veces el Señor ministra a mi corazón cuando vengo al altar o cuando voy a orar y le presento situaciones y cargas, es que el Señor me dice que no eres tú, soy yo. Déjame a mí. No se trata de tus fuerzas, no se trata de tu conocimiento. Soy yo, es mi espíritu el que va
hacer la diferencia. Así que si en esta mañana estás aquí, estás luchando y estás batallando, Dios te dice, déjame a mí tus cargas, echa sobre mí tu carga. No es con tu fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, buscando esta vida en el espíritu, tengo que decirte que hay 3 prerequisitos. Giovanni, próximo. Son imprescindibles estos 3 prerequisitos. Tienes que conocer y aceptar a Jesús como Salvador. Este poder es para los creyentes, es para el pueblo de Dios. Y viene a mi mente cuando Simón el mago vio, ¿verdad?, los milagros y los portentos y le dijo, ¿cuánto vale? Yo quiero eso, mira, ¿cuánto vale? Yo tengo chavo. Y el apóstol le dijo, perezca tú y tu chavo. Esto no es asunto de dinero, esto es poder de Dios. Esto es de parte de Dios. Y es para todo creyente. Tú necesitas conocer y aceptar y rendirle tu corazón a Cristo. El segundo prerequisito, tienes que entregarle al Señor el control de tu vida. En algún momento yo vi por ahí algunos afiches que decían en los carros que Cristo es mi copiloto. Yo dije, ya estamos mal. Estamos mal. ¿Cómo que Cristo es el copiloto? Pocas veces, raras veces, yo voy guiando y todo va al lado. Pocas veces. A mí no me gusta guiar, ¿verdad? Pero las veces que él va a mi lado, tiene que ir calladito, porque él es el copiloto. Y la que va guiando soy yo. Entonces, cuando él va guiando, igual. No tengo que ir calladita porque él es el que va guiando. Entonces, cuando decimos que Dios es el copiloto, ¿qué estamos diciendo? Que yo soy el que tengo el volante y el control, mi hermano, no. Dios es el piloto de nuestra vida. Yo voy con Él. Yo voy con Él. Él me lleva, Él me guía, Él me dirige. El que controla mi vida es Dios. No soy yo. Y no es por donde yo quiera, es por donde Él quiere. Y aunque a mí no me haga sentido, usted no le tiene que hacer sentido. Es que si Dios dijo, usted obedezca. Usted cumpla. Y de eso se trata. Cuando permitimos que el Señor tenga el control de nuestra vida. Cuando somos movidos por el Señor. Cuando empezamos a vivir en una dimensión espiritual. Y cuando, me atrevo a decir, cuando empezamos a pastorear en una dimensión donde sentimos que es Dios diciéndonos por aquí, esto, aquello. Es entrar a una dimensión hermosa donde el Señor es el que controla nuestra vida. Ese es el segundo prerequisito. Mientras tú quieras hacer tu voluntad, Dios suelta el volante y te dice, pues mira, mándate por el risco si quieres, pero entonces pues, o tú o yo. O tú o yo. Lo tercero, el tercer prerequisito es que tenemos que combatir al enemigo. Siempre vamos a tener al enemigo buscando que nosotros nos salgamos del camino, pero nos toca a nosotros mantenernos firmes combatiendo al enemigo. Somos transformados, hermanos, a través de nuestra relación con el Señor. Y yo leí algo extraordinario en una ocasión donde decía, ese escritor, no recuerdo ahora quién fue, que decía que el Señor no dio su vida y no murió en la cruz para formar una iglesia. Él murió en la cruz y dio su sangre y su vida para que entremos en una relación con el Señor, para que podamos experimentar y vivir de la mano del Señor. Así que somos transformados a través de la adoración, en la intimidad con Cristo, cuando estudiamos, desmenuzamos y nos deleitamos en la palabra, y cuando también recibimos la mente de Cristo.
Vamos a ver el próximo cuadrito. ¿Cuál es el resultado de ser transformados? Vivimos controlados por el Espíritu Santo de Dios. Recordamos una ilustración que usé esta mañana de una señora que tuvo unas pesadillas en varias noches, donde ella en el sueño veía al Señor que llegaba a su casa y le pedía las llaves de su casa. Y ella le iba pasando y le decía, mira, pues aquí está la sala, aquí está la cocina, aquí está el cuarto. Y le iba dando las llaves. Pero entonces de repente se colocaba frente a un closet en particular. Y estaba cerrado. Y el Señor le pedía la llave y ella decía, no, ahí no puedes entrar. Y entonces el Señor le decía en el sueño, las quiero todas las llaves de tu casa. Si no me puedes dar esa, no quiero ninguna. Y ella despertaba llorando ante esa experiencia. Y al cabo de varios días soñando lo mismo, en oración pudo entender que era que había áreas de su vida donde aún ella no le había permitido al Señor entrar y que tenía que rendirle al Señor todo su corazón y toda su vida. Es importante, para ser transformados, tenemos que vivir controlados por el Espíritu Santo de Dios. Otro resultado de ser transformado es que Satanás es derrotado. Se elimina la culpa. Dice el mismo apóstol, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Toda culpa se va y nos sentimos ya livianos, porque ya yo no soy aquel, yo soy el hombre o la mujer que ha sido transformado y cambiado por el poder de Dios. Cuando somos transformados por el Espíritu, agradamos al Señor y entonces damos testimonio de ser creyentes maduros, controlados por el Espíritu Santo, habiendo dominado la carne. Por último, el último cuadrito, Giovanni. Tienes que decidir. O vives en la carne o vives en el Espíritu. Tú decides. Inclinamos nuestros rostros en esta mañana.